Buenos días a todos. Estamos otra vez en el stream de Pattern Recognition y Machine Learning. Este es el quinto stream donde voy explicando como un grupo de estudio el libro de Christopher Bishop y vamos a ir, digamos así, bien profundo en cada paso, estudiando todo el libro. Y hasta ahora vimos solamente la parte introductoria, un poco de probabilidades. En el último stream vimos cómo se aplica la idea de probabilidades a variables aleatorias de tipo continuo, ¿verdad? Antes de eso habíamos visto probabilidades para variables discretas. Y hoy vamos a ver un tipo diferente de interpretación de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, antes nosotros teníamos esta idea. Bueno, antes de empezar, en realidad quería también agradecerle a la gente que está viendo los streams. Porque al principio yo pensé que iba a hablar al éter y tipo en el 10º stream iba a haber un tipo ahí preguntando. Pero el promedio más o menos hasta ahora es de 25 views por stream, que ya es bastante decente. Es digamos, un buen grupo de estudio. Entonces, gracias a la gente que se prende. Nada, por no dejarme hablar en el éter. Bueno, lo que vamos a ver hoy, si da el tiempo, son dos cosas, ¿verdad? O sea, yo quiero hoy tocar probabilidades bayesianas, ¿verdad? De Bayes. Y si da el tiempo, vamos a ver hoy también la distribución gaussiana. Que es una de las distribuciones más famosas que hay en teoría de las probabilidades. Entonces, hasta ahora, vamos a comenzar con probabilidades bayesianas. Entonces voy a borrar esto por ahora. Bayesianas. Hasta ahora vimos probabilidades en términos de frecuencia. Entonces tenemos el primer tipo de interpretación, es digamos, la interpretación clásica. Interpretación clásica o frecuentista de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, bajo esta interpretación, que es la que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, nosotros estamos estudiando eventos aleatorios, ¿verdad? Repetibles, ¿verdad? Entonces, lo importante de esta interpretación frecuentista es que requiere, por decirlo de una manera, eventos aleatorios voy a poner en todo mayúsculas repetibles, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de seleccionar múltiples veces una fruta dentro de una caja o tirar famosos dados o monedas, cosas así, son eventos aleatorios repetibles y son muy útiles para construir esta idea de probabilidades, ¿verdad? Inclusive para derivar el teorema de Bayes. Pero hay una interpretación que, digamos, esta interpretación tiene límites. Y el límite es cuando tenemos eventos aleatorios, ¿verdad?, que no necesariamente son repetibles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros queremos calcular la probabilidad de una variable que va a ocurrir una sola vez si ocurre, o va a ocurrir, o las repeticiones son así tan lejanas que ni siquiera sabemos si son repetibles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcular la probabilidad de un evento incierto, como si la Luna alguna vez tuvo su propia órbita alrededor del Sol, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Luna orbita principalmente la Tierra y tiene su órbita, comparte más o menos su órbita alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la Luna en algún punto de la historia del universo haya tenido su propia órbita alrededor del Sol o alrededor de otro objeto celeste, ¿verdad?, independiente de la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso es difícil de calcular
utilizando la interpretación clásica o frecuentista que vimos que requiere de varios eventos, ¿verdad? O sea, nosotros decíamos, bueno, la probabilidad de, el promedio, la probabilidad tiene que ver con, por ejemplo, la media de la muestra, de nuestra muestra de eventos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros ahora no podemos porque no existen ejemplos para saber eso, ¿verdad? O, por ejemplo, queremos saber la velocidad a la cual el hielo en el Ártico se está derritiendo, ¿verdad? Que me parece un mejor ejemplo, un poco más aterrizado, ¿verdad? Con respecto a la Luna y el Sol, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que se derrita todo el hielo para el final del siglo, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en el 2022, ¿verdad? Y para el 2100 queremos saber la probabilidad de que desde acá hasta el 2100 todo el hielo del Ártico se derrita, ¿verdad? O queremos tener una idea un poco más basada en evidencia de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para evitar eso, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener alguna idea o alguna herramienta para cuantificar esos eventos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer utilizando el teorema de Bayes es verlo como una herramienta que nos ayuda a actualizar nuestras convicciones, ¿verdad? Nuestras suposiciones con respecto a una cosa, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como la interpretación bayesiana. Bayesiana de las probabilidades, ¿verdad? Entonces, la interpretación bayesiana nos ofrece básicamente una herramienta para cuantificar la incertidumbre de los eventos. Entonces, nos movemos de eventos aleatorios repetibles a cualquier tipo de evento. También funciona para eventos aleatorios repetibles, pero estamos migrando nuestro punto de vista desde analizar eventos o una serie de eventos a analizar, a cuantificar incertidumbre. Que esta es la idea. Nosotros lo que queremos ahora es cuantificar qué tan incierto es alguna cosa, ¿verdad? Y a medida que obtenemos evidencia, queremos actualizar esas cantidades, ¿verdad? Para ver si es más o menos incierto lo que estamos, la idea o la hipótesis que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a usar el teorema de Bayes, ¿verdad? Porque hasta ahora la verdad que todo lo que hablé es bastante abstracto y bueno, ¿cómo aterrizamos estas ideas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por un problema bastante simple, ¿verdad? En el que ya aplicamos de alguna manera esta idea frecuentista, que era la idea de usar, y esto es justamente útil para nuestro tema de Machine Learning, ¿verdad? Vamos a ver el tema del polynomial fitting, ¿verdad? Tipo, nosotros teníamos nuestro modelo, era un polinomio, ¿verdad? Y queríamos aprender los coeficientes del polinomio, ¿verdad? Parámetros eran los coeficientes. ¿Verdad? Y vamos a establecer más de que nuestro polinomio tenía cierto grado m, ¿verdad? Por lo menos de grado m, ¿verdad? Y vamos a decir que ya conocemos el polinomio y no vamos a hablar ahora de cómo elegir ese grado, pero estamos hablando de cómo elegir los coeficientes, ¿verdad? Entonces, lo que vimos después era, para elegir esto necesitábamos tantos datos, overfitting y demás, ¿verdad? Si consideramos desde la perspectiva frecuentista que vimos los últimos 2 días, ¿verdad? Nosotros para el polinomio, obviamente nuestro training set se veía de esta forma, ¿verdad? Teníamos xi asociado a ti, ¿verdad? Entonces teníamos, por ejemplo, x1, ¿verdad? Asociado a t1, x2 a t2 y así xn, tn, ¿verdad? Y esto al final
resultaba en un gráfico, ¿verdad? Donde teníamos, voy a dibujar un poco más grande, donde teníamos ciertos puntos, ¿verdad? X1, ¿verdad? Acá yo estoy dibujando con casi nada de ruido, pero básicamente el proceso que generaba nuestra curva era algo así, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Y en este caso, desde el punto de vista frecuentista, ¿verdad? Uno tendría, bueno, yo quiero saber los coeficientes, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, lo que tendría mucho sentido es, por ejemplo, aplicar esa idea de las probabilidades a la variable de target, que es lo que nosotros queremos predecir, ¿verdad? Porque nosotros asumimos que la variable de entrada x, esto es x, esto es t, ¿verdad? Nosotros asumimos que la variable de entrada, que es la variable acá abajo, esto es nuestras observaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Que es lo que tenemos disponible como input del modelo. Y esto es el objetivo, ¿verdad? Que es lo que queremos predecir, ¿verdad? Y nosotros conocemos una cantidad limitada de cosas y nosotros lo que queremos evaluar es qué pasa para una x para la cual nosotros no sabemos el valor de t. Bueno, entonces tiene sentido decir, bueno, yo quiero calcular, ¿verdad?, la probabilidad de t, ¿verdad?, dado x, ¿verdad? Entonces acá a esta x le voy a llamar, este valor se va a llamar alfa, ¿verdad? Entonces x es igual a alfa. Entonces esto suena a lo que exactamente yo quiero, ¿verdad? Entonces yo quiero un modelo que me diga, dado un valor de x, que me diga la probabilidad de t, ¿verdad? Y quiero maximizar esa probabilidad. Quiero el valor de t más probable para este valor de x, ¿verdad? Y eso es intuitivo desde un punto de vista frecuentista, ¿verdad? Porque yo estoy acá calculando la probabilidad de un valor de t para un x conocido, ¿verdad? Y vamos a ver que esto no es tan útil, ¿verdad? Porque en general modelar esto requiere que uno ya tenga estimado el modelo, y eso es justamente lo que estamos tratando de obtener. Entonces, vamos a volver a la idea del teorema de Bayes. Voy a anotar acá el teorema de Bayes, ¿verdad? El teorema de Bayes era la probabilidad condicional de y dado x es igual a la probabilidad de x y por la probabilidad de y sobre la probabilidad de x, ¿verdad? Y esto habíamos visto que esto que está acá se llama la función posterior, ¿verdad? Esto que está acá es el prior, y hoy vamos a hablar bastante de esta función del medio acá. Pero básicamente esta es una herramienta que, si digamos hacemos un poquitito de álgebra, nos permite transformar esta probabilidad condicional, ¿verdad?, esta que está condicionada a x, a una probabilidad condicionada a y, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viendo esto, ¿verdad?, estamos condicionando a los datos, que estamos condicionando la variable de output a la variable de input, ¿verdad? Pero esta función de acá, ¿verdad?, si veo esta probabilidad como una función, ¿verdad?, no depende en realidad de mis, bueno, depende en el último caso va a depender de los coeficientes que yo elija, pero no está mi variable en este caso es el target, ¿verdad? Cuando idealmente yo quisiera aprender los parámetros del modelo, ¿verdad?, que es lo que yo realmente quiero, es lo único que yo en lo que yo tengo flexibilidad de elegir, ¿verdad? Yo no puedo establecer cuál es el target, yo no sé el target, eso es algo que viene de los datos, ¿verdad? Mi estimación está basada en mi decisión del modelo y la decisión de los parámetros del modelo, que en este caso son los coeficientes, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos esta fórmula del teorema de Bayes, ¿verdad?, y vamos a decir, bueno, tenemos un dataset abstracto, ¿verdad? Entonces D,
Vamos a escribir en otro color. Tenemos un dataset D, es un dataset. ¿Verdad? Y tenemos nuestro vector de parámetros. ¿Verdad? Vamos a poner otro color. ¿Verdad? Parámetros. Que en este caso son los coeficientes de nuestro polinomio. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos usar el teorema de Bayes y voy a escribir la estructura. ¿Verdad? Probabilidad dado igual a probabilidad dado probabilidad. Ups. Voy a tratar de mover eso porque como siempre me quedé sin espacio. Ahí está, falta de llenar las variables nomás, ¿verdad? Entonces, algo que es realmente útil en este caso es aprender la probabilidad de los parámetros habiendo observado los datos. ¿Verdad? Y eso es algo que, a ver, lo primero era más intuitivo, ¿verdad? Porque básicamente lo que yo quiero es elegir el target que maximiza, elegir, dado un valor de X, elegir el valor del target que es más probable, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo, bueno, este es con seguridad, ¿verdad? Si conozco la distribución de este target, este es el valor que es más probable, ¿verdad? Sin embargo, acá estamos viendo otra cosa, ¿verdad? Estamos diciendo, yo observo este dataset y yo quiero ahora elegir los parámetros que con más probabilidad, dado un modelo, están asociados a este dataset, ¿verdad? Entonces vamos a completar el resto de la fórmula, ¿verdad? Perdón, esto es W. Ahí tenemos nuestro teorema, nuestra interpretación bayesiana para el caso de, en general, cualquier modelo de Machine Learning, ¿verdad? Porque lo importante acá es que nosotros no estamos eligiendo el dataset para un parámetro, estamos eligiendo parámetros a un dataset, ¿verdad? Y esta interpretación es muy poderosa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cosas importantes acá, ¿verdad? Voy a agarrar otro color para anotar algunas cosas acá. Esto que está acá, el prior, ¿verdad? Es, digamos, encapsula o cuantifica nuestra suposición acerca de los parámetros antes de ver los datos, ¿verdad? Acerca de los parámetros antes de observar el dataset. ¿Verdad? Y vamos a ver que esto que está acá, esta función condicional, ¿verdad? Podemos ver como una función, ¿verdad? Si interpretamos esto, vamos a darle ya un nombre, ¿verdad? Se llama la función de likelihood. O en español es verosimilitud. Bueno. Y esta función de ahí, para que entre todo, ¿verdad? Esta es una función de likelihood, función con respecto, es una función de W, ¿verdad? Y esta cantidad expresa qué tan probable es observar D para diferentes valores de los parámetros. Entonces, esto expresa qué tan probable
es observar nuestro dataset para diferentes valores de los parámetros. ¿Verdad? Y este es el posterior, la probabilidad posterior de W luego de observar los datos. ¿Verdad? Este es el posterior. ¿Sí? Una nota importante acerca del likelihood. ¿Verdad? Voy a poner ahí. El likelihood, al ser una función en W, ¿verdad? No es una distribución de probabilidad. Con respecto a W. ¿Verdad? ¿Y eso qué implica? ¿Verdad? Que su integral no necesariamente tiene que ser 1. Acá puse es diferente de 1, pero tipo, básicamente no necesariamente va a estar la integral, no necesariamente es 1. ¿Verdad? Esta es la integral definida en todo. ¿Verdad? Eso es importante solamente porque a veces la gente se confunde, bueno, pero esto tiene que integrar a 1 y no, porque lo que nosotros estamos, a ver, la probabilidad con respecto a D sí va a integrar a 1. Pero con respecto a W no va a integrar a 1. ¿Verdad? Y una cosa que podemos hacer es, bueno, este factor, ¿verdad? Y voy a anotar esto en otro color porque por lo general no es tan... Vamos a ver que es un factor de normalización que funciona para las cosas que queremos ver. Entonces este factor acá es un factor de normalización. ¿Verdad? Factor de normalización. ¿Verdad? Y que podemos escribir en términos de los parámetros. Entonces la probabilidad de ver los datos, ¿verdad? Usando las reglas fundamentales que habíamos visto en los streams anteriores, podemos ver que esto se reduce a P W W. ¿Verdad? Entonces esto es exactamente la integral de lo que está arriba, ¿verdad? Entonces obviamente estamos normalizando y si integramos digamos el posterior, sabemos que va a integrar a 1 y por lo tanto es una función de probabilidad con respecto a los parámetros W, que es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros ya tenemos la herramienta para empezar a buscar parámetros, ¿verdad? Valores de estos parámetros dentro de la interpretación bayesiana, ¿verdad? Asumiendo ciertas probabilidades con respecto a digamos, antes de ver el dataset y después de ver el dataset, ¿verdad? Y a ver un poco. Hay una función, bueno, esto es básicamente la interpretación bayesiana, que es lo que era importante que veamos, ¿verdad? Y si tienen preguntas, vayan dejando en el chat, así podemos responder después, o pueden dejar en YouTube, después cuando el stream esté en YouTube, ¿verdad? Y creo que hoy vamos a llegar un poquitito más lejos de esto, pero básicamente vamos a ver la distribución gaussiana en el siguiente stream, porque quería mantener más o menos en media hora, o sea, quería asegurarme de que el stream sea menos de una hora. Entonces, estoy seguro que no nos va a dar el tiempo para ver la distribución gaussiana, porque es mucho contenido y tengo ejemplos, qué sé yo, entonces creo que va a ser mejor para el siguiente stream, ¿verdad? Pero básicamente lo que vimos ahora es que esta es una interpretación muy buena, ¿verdad? Donde nosotros lo que estamos calculando ahora es la probabilidad, ¿verdad? O sea, estamos eligiendo los parámetros que maximizan
¿verdad? Esta probabilidad. Este es el objetivo que nosotros queremos ahora, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Estas ideas se usan para construir un estimador muy popular que se llama Maximum Likelihood, ¿verdad? El estimador popular, ¿verdad? Voy a hacer zoom in para tener un poco más de espacio. El estimador popular se llama Maximum Likelihood, perdón. Máximo Likelihood, ¿verdad? Y la idea de esto es, nosotros queremos elegir, ¿verdad?, el valor de W de nuestro vector de parámetros que maximiza la función de likelihood, ¿verdad? ¿Y por qué esto tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si volvemos acá, ¿verdad?, esta es nuestra función de likelihood, ¿verdad? Esto que está acá. Esto es lo que nosotros finalmente queremos, pero esta es nuestra función de likelihood y acá tenemos el prior, ¿verdad? Y esto es un factor de normalización. Entonces nosotros podemos escribir algo correcto de escribir, es decir, el posterior, ¿verdad?, que es nuestro objetivo, es proporcional al likelihood multiplicado por el prior, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Este concepto básicamente nos dice que nuestras convicciones a priori, ¿verdad?, el prior, multiplicado por esta función de likelihood, nos lleva al posterior, ¿verdad? Entonces, si maximizamos el likelihood, estamos maximizando también el posterior, y esto, por lo general, es más fácil de maximizar, ¿verdad? Entonces, una cosa importante es que todos estos son, ¿verdad?, funciones de nuestro vector de parámetros, ¿sí? Y vamos a ver un poco más adelante ventajas y desventajas de, bueno, cómo elegir el prior y ventajas y desventajas de cómo se eligen los priors y tal, ¿verdad? Pero básicamente la técnica que vamos a usar por bastante parte de la carrera de Pattern Recognition es un estimador, ¿verdad?, donde diferentes modelos, ¿verdad? En realidad, yo digo un estimador, pero en realidad es una estrategia, ¿verdad? Es un enfoque, por decirlo de una manera, de aprendizaje, cuyo objetivo es, en el fondo, maximizar la función de likelihood. Elegir el valor de W que maximiza el valor de la función de likelihood, ¿verdad? Y en realidad, ¿verdad?, el maximum likelihood está asociado a una función de error, y voy a anotar esto en otro color. La función de error es menos logaritmo del likelihood, ¿verdad? ¿Y por qué es esto, verdad? Y la realidad es que el logaritmo, ¿verdad?, vamos a ver por qué el logaritmo primero y por qué el menos después, ¿verdad? El logaritmo, ¿verdad?, es una función monótonamente creciente, ¿verdad? Y creo que yo tengo código para mostrar esto, ¿verdad? Sí tengo. Esto es el logaritmo de x, ¿verdad? El logaritmo natural en este caso, ¿verdad? Voy a cambiar acá para que sea el logaritmo natural, ¿verdad? Esto es el logaritmo natural de x, ¿verdad? Y vamos a ver que siempre está creciendo, ¿verdad? Crece, siempre crece, ¿verdad? Entonces, como siempre crece el logaritmo natural, ¿verdad? Si nosotros queremos, nosotros tenemos x, ¿verdad?, y como es monótonamente creciente, maximizar el logaritmo de x, ¿verdad?, es igual a maximizar x, si x era nuestra función, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a nuestro pizarrón, ¿verdad?, donde tenemos, por lo tanto, ¿verdad?, maximizar
logaritmo natural de una función es lo mismo que max f de x, ¿verdad? Y el logaritmo se usa, en realidad es porque es conveniente, y vamos a ver después, justo parte de las cosas gaussianas que vamos a ver usan esta idea del logaritmo, porque las reglas, digamos, las reglas de los logaritmos, ¿verdad?, nos ayudan a simplificar las derivadas que vamos a usar, y también es útil a la hora de hacer los cálculos, porque a ver, como vimos otra vez en esa función, ¿verdad? Si dibujamos, a ver, voy a dibujar también la función x, ¿verdad?, la función de identidad. A ver. Si hago x, esto va a ser y es igual a x, ¿verdad? Entonces si dibujamos así, y esto ya, voy a dibujar en otro color, voy a poner, ¿verdad? Si vemos esto, ¿verdad? Y es igual a x es nuestra función, ¿verdad? Digamos, la función que nosotros estamos aplicando al logaritmo. Y siempre el logaritmo, o por lo general, ¿verdad?, a menos que podría en realidad esto estar, digamos, tener valores negativos, pero por ejemplo para este valor, resulta que el logaritmo natural va a ser menor, ¿verdad? Y después vamos a ver hasta dónde puede crecer y qué sé yo, pero básicamente el logaritmo natural nos achica, ¿verdad?, la magnitud de los valores que puede tener esta función, y eso es conveniente a la hora de usar computadoras para hacer las cosas, ¿verdad?, porque nosotros podríamos tener una función que tiene valores muy 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 altos, ¿verdad?, y el logaritmo va a traer esos valores a números que son más fáciles de representar sin perder tanta precisión. Entonces es conveniente por dos cosas, ¿verdad? Es conveniente tanto para hacer la derivada, ¿verdad? Es conveniente, ¿verdad? ¿Por qué elegimos el logaritmo? Es porque conveniencia matemática. Y también conveniencia computacional, ¿verdad? Y este signo menos acá, ¿verdad?, básicamente estamos transformando, ¿verdad? Queremos pasar de una maximización a una minimización, ¿verdad? Entonces, si tenemos el negativo del logaritmo, ¿verdad?, y queremos maximizar el likelihood, tenemos que minimizar el negativo del logaritmo del likelihood, y va a ser equivalente, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito más adelante por qué es más conveniente minimizar, pero básicamente es la interpretación de una función de error. Nosotros queremos minimizar el error de una función, ¿verdad?, y podemos escribir la función de error como el negative log likelihood, ¿verdad? Y esto se conoce, y de hecho tiene un nombre, es el log likelihood, ¿verdad? Y supongo que en español será el negativo del logaritmo de la función de verosimilitud, pero nadie dice eso, entonces vamos a llamarle nomás log likelihood a partir de ahora, ¿verdad? Y bueno, ahí fue media hora y estamos en un punto donde podemos pausar, y creo que la distribución gaussiana vamos a ver en realidad en el siguiente stream. No hubo preguntas, entonces bueno, nos vemos el siguiente sábado, donde sí vamos a ver la distribución gaussiana. Y nada, algunos conceptos de esto. A ver, si el sábado que viene hay algunas cosas que son difíciles, pregunten, pero muchos de los conceptos que vamos a ver vamos a, digamos, a linkear a estas ideas que vimos ahora sobre la interpretación bayesiana del pattern recognition, ¿verdad? Y nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el sábado que viene.